Vale, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos una vez más a una de las webinars abiertas que está haciendo Confecoy para explicar este nuevo Real Decreto de Envases que tenemos encima de la mesa. Y como estamos viendo el interés que siempre están suscitando todas nuestras webinares, decimos que, bueno, que está siendo un tsunami. Entonces, vamos a ver un poco, bueno, pues en un lugar vamos a ver primeramente lo que es la legislación que os va a aplicar y después vamos a ver cuál es la solución que desde Confecoy estamos dando a través del scrap que estamos creando que se llama Implica. Voy a compartir pantalla. A partir de ahora, si eso, Sandra, admite toda la gente, ¿vale? Vale. Creo que ya estáis viendo la verdad. Sí. Sí, perfecto. Vale. Pues bueno, en primer lugar, como hemos dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Soy Laura Sanz, soy la secretaria general de Confecoy. Confecoy es una confederación empresarial del ecoenvase industrial que ha creado una solución para el cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor que todos ustedes tienen, que se llama Implica y que es un scrap. En primer lugar, como hemos dicho, esta charla hoy se va a dividir en tres partes. La primera parte vamos a ver un poco de aspectos legales y obligaciones legales que todo envasador tiene a través de este Real Decreto. Vamos a explicar una serie de definiciones, vamos a explicar todas las obligaciones que ustedes tienen. Luego nos meteremos con una de las primeras obligaciones que van a tener, que es la del registro de productores de producto. Aunque este registro ya tenía una fecha que había que hacerlo antes del 31 de marzo y posteriormente se amplió, creo que todavía hay empresas que no están dadas de alta en este registro y que es útil que les expliquemos cómo tienen que hacerlo. Y por último, ya les explicaremos la solución que vamos a poner en el mercado a través de Implica. Tendrán al final una ronda de preguntas. En esa ronda de preguntas, ya sea por el chat que hay en la reunión o ya sea levantando la mano y yo les daré la voz, podrán hacernos todas las preguntas que estimen oportunas. De todas maneras, si no, verán que durante la presentación les voy a dar un email al cual pueden dirigir cualquier pregunta y si queda sin responder por tiempo o por otra causa, las responderemos a posteriori. Bueno, nos ponemos al lío, como yo digo. Bueno, esta transparencia es un poco liosa, pero a mí me gusta ponerla para que ustedes vean un poco la diferencia y el porqué, porque hay mucha gente que después de explicarles esta nueva legislación no entienden el porqué de esta nueva legislación. Cabe decir que anteriormente en Europa había una serie de directivas que luego estaban, por supuesto, traspuestas al reglamento español, como la directiva de residuos que se transponían a través de la Ley 22 del 2011, que es la ley de residuos española. Laura, perdóname que te interrumpa, que no se ve la presentación. Ah, vale, perfecto. Voy a dejar de compartir. Vuelvo a compartir. Un momentito. ¿Ahora se ve? Sí, perfecto. Ahora ya sí. Fenomenal. Pues lo que estaba diciendo, que esa transparencia, aunque es compleja, me gusta ponerla para explicaros un poco cómo está cambiando el marco legal en Europa. Estamos pasando de unas legislaciones o unas directivas que estaban transpuestas al ordenamiento español, como era la Directiva de Residuos, que estaba transpuesta con la Ley 22 del 2011, y la Directiva de Envases, que estaba transpuesta con la Ley 11 del 97. Estas son las directivas que hasta el año pasado nos aplicaban en materia de residuos y en materia de residuos de envase. Todas estas directivas estaban basadas en un principio de que el productor del residuo, es decir, era el que contaminaba, el que producía el residuo, por lo tanto, nos basábamos en el principio de quien contamina paga, ¿vale? Este era el principio que se basaba en todas las anteriores directivas. Todo esto ha cambiado, ¿por qué? Porque se han dado cuenta en Europa, a través de las legislaciones que han ido imponiendo de aceites, de RAEs, de neumáticos, que si se responsabiliza de la gestión de un residuo no al que produce el residuo, sino al que produce el producto, todo es mucho más eficaz. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque si tú estás responsabilizando al productor del producto de la gestión del residuo, el productor del producto ya se encargará de hacer ese residuo cuanto menos peligroso, menor cantidad de residuos, es decir, responsabilizando aguas arriba, todo va a ser mucho más sencillo y más económico. Entonces, basándonos en ese principio
cambiando el principio de quien contamina paga por un principio de responsabilidad ampliada del productor, que es una de las palabras nuevas que entran con todo esto, que se llama RAP, es responsabilidad ampliada del productor, vamos a tener una gestión más eficaz. ¿Y cómo intentan hacer todo esto? Pues a través de legislaciones. Hay una serie de directivas europeas de residuos. Esta directiva del año 18 se transpone en la Ley 7 del 2022, que es la Ley de Residuos actual que tenemos en España desde abril del año pasado, y esta nueva Ley de Residuos introduce dentro del cuerpo de la ley que la responsabilidad ampliada del productor. ¿Para quién? Para unos determinados flujos de residuos. Esos determinados flujos de residuos, ¿cuáles son? Por ejemplo, que lo sepan ustedes, va a haber responsabilidad ampliada del productor para las artes de pesca, para todo el tema de tabaco y también para los envases. No como estaba en la Ley 11 del 97, que solamente era para los envases domésticos. Todos ustedes saben que los envases domésticos se estaban gestionando pagando una cuota de Coembes, sino que ahora esta legislación, esta Ley 7 del 2022, aplica a todos los residuos de envases domésticos, industriales y comerciales. Y esta legislación dice que tendrá que haber un desarrollo reglamentario complementario para ver cómo se van a gestionar los residuos de envase. Ese desarrollo complementario es lo que da lugar al Real Decreto 155 del 2022, que es el Real Decreto de envases y residuos de envases, que es el que ahora mismo tenemos encima de la mesa y el que voy a intentar explicarles. Lo primero que vamos a ver es que este Real Decreto tiene 290 objetivos de prevención y de reutilización. Vamos a verlos por encima, ¿por qué? Porque ustedes, pues supongo que si están aquí, la gran mayoría de ustedes serán envasadores. Un envasador es toda aquella empresa que pone algún producto envasado en el mercado. Entonces, ustedes tendrán que ir cumpliendo los objetivos que va diciendo tanto este Real Decreto como el futuro reglamento europeo. Y esos objetivos, aunque después los puedan cumplir de manera colectiva a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, puede ser que poco a poco tengan que ir cumpliéndolos empresa por empresa. ¿Para qué? Para llegar a los objetivos que nos piden Europa. ¿Vale? ¿Qué objetivos hay? Pues, por ejemplo, aquí un poco por darles cultura general y sepan también como a nivel usuario qué es lo que van a tener que hacer en un futuro, que sepan que hay unas medidas de reutilización, sobre todo pues estaban muy orientadas al tema de envase doméstico. Y dice que a partir de ahora, en función de los metros cuadrados que tenga el establecimiento comercial, tiene que haber una serie de referencias que sean reutilizables. Es decir, en el 2025, si la superficie, por ejemplo, del comercio es mayor de 300 metros cuadrados, tendrá que haber al menos entre 4 y 7 referencias en el tema de bebidas que tengan un envase reutilizable. Y en el 2027 aún es mucho más ambicioso. También hay objetivos de reducción en peso por diferentes materiales o diferente tipología de envases y una serie de medidas de prevención a la hora de que no se consuman envases, como es pues, efectivamente presentar las frutas u otros alimentos a granel. Con todas estas medidas, pues lo que se intenta efectivamente es evitar la generación de los residuos. También hay objetivos no solamente en la prevención, sino hay objetivos en el reciclado de los materiales. Una serie de objetivos comunitarios, tanto para el 25 como para el 2030, que por materiales nos dicen que tenemos que fomentar el reciclado para poder obtener estos porcentajes que nos piden, ¿vale? Estos materiales y luego para ciertos tipos de envases, y en función del material o en función sobre todo en plásticos, pues tienen otros objetivos diferentes. También hay requisitos que hablan para los fabricantes, importadores o adquirientes, sobre todo en el contenido del plástico, ¿vale? Pues efectivamente nos dicen que tenemos que tener más control de dónde van a ir las cosas, más control sobre el marcado que van a tener esos envases para que sea más similar en todo el mundo. De hecho, no sé si ustedes saben que aunque este Real Decreto 1055 del que estamos hablando es un Real Decreto que viene de la transposición de una directiva del año 18, actualmente ya en Europa hay un nuevo reglamento que se está cocinando. Este reglamento, que se supone que saldrá para finales del año 2024, va a imponer un marcado unificado para todos los envases. ¿Para qué? Para que sepamos a qué fracción del contenedor va. Va a haber que marcar todos los envases que son reutilizables, los que van a los sistemas de depósito, devolución y retorno. Bueno, también, aparte de las obligaciones, una serie de marcajes voluntarios. Y, por último, prohíben las palabras como pueden ser respetuoso para el medio ambiente, porque pueden confundir a la población con respecto a lo que tiene que hacer con el envase. Bueno, una vez que hemos visto las obligaciones que existen, ¿vale? Es decir, esto es una serie de objetivos,
Esto es lo que pretende el Real Decreto. El Real Decreto pretende eso, que reduzcamos la generación de residuos, que en el caso de que se produzcan esos residuos de envases se reutilicen y en el caso de que esos envases no se puedan reutilizar, se reciclen, ¿vale? Pero vamos a meternos ya en el propio Real Decreto. Y, bueno, cuando cada uno lee un Real Decreto, lo primero que tiene que ver son las definiciones. Es importante saber dónde estamos para ver qué nos toca o cómo hacer las cosas que nos obligan. Por un lado, la definición de envase es muy importante, porque si la leemos, es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utiliza para contener, proteger, manipular, distribuir, presentar mercancías desde las materias primas hasta los artículos acabados. ¿Qué nos dice todo esto? Que por un lado los residuos no entran, es decir, el envasado de residuos no se considera, con lo cual esa parte no hay que tenerla en cuenta. Y por otro lado, que es que no solamente, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, un envase de pinturas. Estamos hablando de que una fábrica de pinturas no solamente tiene como envase la propia lata de la pintura, sino que irá la propia lata de la pintura, la caja que contiene las latas de la pintura, el palet sobre el que están las cajas de pintura, el film transparente con el cual fleja ese palet e incluso, en el caso de utilizar cualquier protector para el palet también, e incluso llegando hasta las etiquetas que tendrán los lotes y demás. Todo eso es envase. Y tenemos que saber todo lo que es envase porque si después nos van a pedir que hagamos un registro de productores de producto, nos van a pedir que hagamos una declaración, tenemos que saber qué tenemos que hacer, ¿vale? Eso es lo primero. Si nosotros ponemos envases en el mercado, saber cuáles que tenemos. Y lo siguiente es saber qué tipología de envase tenemos. Y hay dos bloques de definiciones muy importantes, que la primera es, ¿mis envases son domésticos? ¿Mis envases son comerciales o mis envases son industriales? Y para saber cómo son mis envases, no tengo que mirarme a mí, de que yo soy una industria, porque mis envases son industriales. No, tengo que mirar hacia dónde va mi envase. Es decir, si mi envase es susceptible de llegar al canal doméstico, es decir, al usuario final, ese envase será doméstico. Si en cambio mi envase no va al canal doméstico, porque esto es un poco excluyente, sino que va a un comercio, llámese comercio, hostelería, peluquería, cualquier tienda de retail, va a un comercio, pues efectivamente ese envase será comercial. Y en el caso, por ejemplo, que ya no sea comercial, sino que mi cliente es una industria, pues ese envase será industrial. Y puede ser que ustedes tengan diferentes envases a diferentes lugares. Voy a poner un ejemplo, vamos a volver con las pinturas y perdonadme qué tal. Puede ser que una fábrica de pinturas fabrique pinturas chiquititas que ustedes pueden comprar en el supermercado. Esos botes serán domésticos. La caja de cartón que contiene las pinturas ya no se destina al usuario final, va al comercio para distribuirlo. Entonces, esa caja de cartón será comercial, al igual que el palet y el fleje que lleva esa caja de cartón. Pero imagínese que esa fábrica de pinturas también fabrica pinturas a granel para otra industria que envasa, pues ese GRG lleno de pintura ya será un envase industrial. Con lo cual, ustedes tienen que analizar qué producen ustedes, cómo envasan eso que producen y cuál es su cliente para saber qué tipologías de envases tienen. Bien, un dato importante es este, y otro dato importante es saber si su envase es primario, secundario o terciario. ¿Por qué? Porque luego veremos que una obligación es que ustedes tienen que hacer una declaración anual de envases. Si ustedes tienen que hacer esa declaración anual, tienen que poner que de cada uno de los envases que han dicho que producen, si son primarios, secundarios o terciarios, ¿vale? Primario, pues todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada al consumidor. Bueno, volvemos al ejemplo de antes. Envase primario, el bote metálico de la pintura. Envase secundario colectivo. Todo envase diseñado para construir en el punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, la caja de cartón, ¿vale? La caja de cartón sirve para condicionar o juntar una serie de unidades de venta. Y por último, envase terciario sería todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de una o varias unidades de venta, pues el palet y el fleje, ¿vale? Una vez que hemos dejado claro pues cuáles son los envases que tenemos, ya sabemos que somos envasadores, ya sabemos todos los envases que tengo. Ya he catalogado como doméstico, comercial e industrial. Y por último, he catalogado como primario, secundario y terciario, pues podemos comenzar a ver todas estas obligaciones legales. Bueno, yo creo que esta normativa, así como un poco de resumen, revoluciona lo que es la gestión de residuos de envases comerciales e industriales. Los domésticos ya estaban acostumbrados a esta responsabilidad ampliada del productor porque estaban ya contribuyendo a lo que antes se llamaba sistema integrado de gestión, que son los actuales sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y ya estaban como ecoembes.
Entonces, realmente, este Real Decreto lo que hace es que amplía esa obligación a los envases industriales y comerciales, y cuando nos hacemos la pregunta de a quién afecta esta nueva responsabilidad, pues va a afectar a lo que ahora mismo se llama productor de producto. Esta es otra palabra que van a aprender ustedes hoy. ¿Quién es el productor de producto? El envasador. Es decir, esto afecta sobre todo a todas aquellas empresas que utilizan envases y embalajes pues, para poder transportar o vender sus mercancías, y eso es importante, en el mercado español, ¿vale? Es decir, si ustedes fabrican en España y exportan, esos envases no están afectados por esta legislación. Y al contrario, y esta parte es importante, si ustedes importan mercancías envasadas, ¿vale? Materias primas envasadas, y su exportador no tiene un representante autorizado en España y no asume las responsabilidades de esta legislación, serán ustedes como importadores los que tengan que asumirlas y tengan que declarar también esos envases, ¿vale? Y realmente, bueno, vale, bien, ya sabemos que estamos afectados, pero ¿en qué consiste esta nueva obligación? Pues consiste en financiar y organizar la gestión de los residuos de envases, de esos envases y embalajes que ustedes han puesto en el mercado una vez que se han convertido en residuos, ¿vale? Efectivamente, esta es la obligación principal. También, efectivamente, hay un deber de información y de formación para alcanzar esos objetivos iniciales que hemos puesto al principio. Bueno, justamente lo que les acabo de comentar de quién es el obligado a hacer las cosas, y cuando hablábamos de temas de importación y exportación, está sacado, es una fotografía sacada de una nota aclarativa que ha hecho el Ministerio para que sepamos quién tiene que hacer las cosas. Entonces, si usted es un envasador con sede en España, pues efectivamente, pues ustedes son los que tienen todas las obligaciones y tendrán que darse de alta en ese registro de productores de producto. En cambio, si ustedes son envasadores de otro Estado miembro de la Unión Europea o adquirientes y demás, pueden hacerlo de dos maneras. Pues que su exportador o ya sea dentro o fuera de la Unión Europea, tenga un representante autorizado y sean ellos los que lo hagan, o si al contrario no tiene un representante autorizado, bueno, pues lo hace a través de la propia empresa que importa, sea la que tenga que hacerlo. Bueno, nos metemos ya en materia a tope. Vamos a ver de manera sencilla los 6 que son para mí las obligaciones más grandes que tiene este Real Decreto. La primera, que hemos ido hablando varias veces, es la inscripción en el registro de productores de producto. Es decir, el artículo 15 dice que todos los que son envasadores, que son productores de producto, tienen que inscribirse en un registro que tiene el Ministerio, y decía que antes del 29 de marzo. Vale. Aquí ha cambiado. ¿Por qué? Porque han visto que el 29 de marzo era una fecha muy corta y que la gran mayoría no estaban inscritos y que la gente tenía muchísimo lío, ¿vale? Y entonces han ampliado sine die esta fecha, ¿vale? Luego veremos, está aquí mi compañera Sandra, que os va a explicar cómo es este registro, pero que aunque se haya ampliado sine die este plazo, como luego tienen ustedes otras obligaciones que hacer, que una de ellas es la declaración anual, si ustedes no están dados de alta en el registro de productores de producto, no pueden hacer la declaración. Y la declaración sí que tiene una serie de fechas que hay que cumplir, y por tanto al final les están vinculando que ustedes se den de alta, y yo estimo que la fecha tope para que ustedes se den de alta debería de ser el 15 de julio. El 15 de julio, si ustedes no están dados de alta, no van a tener su número y no van a poder hacer las declaraciones. Vale. Primera obligación. Segunda obligación, la responsabilidad ampliada del productor de todos los envases que ustedes ponen en el mercado. Entonces tendrán que organizar y financiar la recogida de esos residuos de envases, y podrán hacerlo de manera individual. Si ustedes quieren hacerlo pues, como empresa, lo tienen totalmente organizado, y quieren ustedes ser los que recojan a través de un gestor los residuos de sus clientes, ningún problema. Eso se llama SIRAP, Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor. Y en el caso de que ustedes no quieran hacerlo de manera individual, sino que quieran colaborar en un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, como es un SCRAP, pues se adherirá a un SCRAP. Fenomenal. Tercera obligación, la información anual. Dice esta legislación que cada año ustedes tienen que hacer una declaración antes del 31 de marzo. Ojo, no confundir esta obligación con la obligación que teníamos anteriormente con la Ley 11 del 97, que decía que también antes del 31 de marzo había que hacer una declaración anual ante las comunidades autónomas. Que sepan que esa ley, la Ley 11 del 97, está derogada, con lo cual no hay que hacer esa declaración anual de envases ante su comunidad autónoma. Si ya la han hecho, pues ya está hecha. Pero la que sí que tienen que hacer es la que hay que hacer ante el Ministerio. Entonces, bueno, si siguiéramos esta legislación, nos dijo que antes del 31 de marzo ustedes tendrían que haber presentado la declaración del año 22.
Pero hay unas excepciones que dice que no, que este año quieren más declaraciones, que este año quieren que ustedes les reporten el año 21 y el año 22. Y entonces amplían un poquito el plazo. Ustedes tienen hasta el 31 de julio para declarar los envases puestos en el mercado en el año 21. Y ustedes tienen hasta el 31 de octubre para declarar los envases puestos en el mercado del año 22. ¿Vale? Entonces, por eso es lo que les he dicho antes del registro de productores de producto. Por último, por supuesto, hay que cumplir con los objetivos de prevención, reutilización y reciclado que hemos visto al principio y que hay muchísimos más. ¿Cómo van a cumplir ustedes esos objetivos? Pues de manera individual, en el caso de que quieran establecer un SIRAP, o de manera colectiva, en el caso de que se adhieran a un SCRAP. También, si ustedes superan una serie de cantidades de envases puestos en el mercado, les obliga a realizar planes empresariales de prevención. Y estos planes empresariales de prevención los pueden hacer ustedes de manera individual o pueden hacerlos a través de los scraps a los que participen. Y luego hay una obligación que es muy importante, ¿por qué? Porque todo envase que nosotros, y aquí hay mucha confusión y yo supongo que muchas de las preguntas que luego haya irán por aquí, todos los envases reutilizables, es decir, los que puedan reutilizarse varias veces, tienen que estar dentro de un sistema de depósito, devolución y retorno. Si no están dentro de un sistema de depósito, devolución y retorno, no son envases reutilizables, ¿vale? Y lo que muchas preguntas dicen, bueno, es que a mí me llega un palet y yo cojo ese palet y lo vuelvo a utilizar y lo estoy reutilizando. Si la empresa, el envasador que les ha dado a ustedes ese palet, no está dentro de un sistema de depósito, devolución y retorno, ustedes no pueden reusar un residuo, porque eso no es una reutilización de un envase, eso es reusar un residuo. Y aunque nos pueda parecer un poco incoherente, es así como lo marca esta legislación. Bueno, este es el procedimiento de inscripción. Voy a saltar rápido porque luego Sandra lo va a ver. Únicamente que importante que hay un régimen sancionador y que el número que ustedes les den van a tener que ponerlos en las variables y facturas. Bueno, alternativas las hemos ido viendo. Ustedes pueden cumplir con la responsabilidad del productor a través de un sistema individual que se llama SIRAP, que es Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor, o a través de un sistema colectivo. Y luego, efectivamente, si ustedes tienen envases reutilizables, tendrán que hacerlo con un sistema de depósito, devolución y retorno, y estos sistemas de depósito, devolución y retorno tienen que estar o dentro de un SCRAP o dentro de un SIRAP. ¿Vale? ¿Cuáles son las obligaciones de los SCRAPs? Bueno, pues todas las que ustedes ven aquí son entidades sin ánimo de lucro, están sometidas a autorización. ¿Cuándo y cómo? Pues que sepan ustedes que esta legislación dice que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, ya sean individuales o colectivos, tendrán que estar dados de alta antes de diciembre del 24. Para que se den de alta antes de diciembre del 24, la ley les pide que presenten esas solicitudes antes de diciembre del año 23. Luego, al final de esta presentación, cuando les hable de la alternativa de Scrap de Implica, van a ver que nosotros ya estamos preparando esa solicitud y el por qué necesitamos que ustedes, en el caso de que quieran participar en nuestros Scrap, se adhieran de aquí a septiembre, cuáles son las necesidades, ¿vale? Pues efectivamente tenemos obligación de constituir una garantía financiera, de tener gestores adheridos, de dar información, etc, etc, etc. Las declaraciones anuales, que es otra de las obligaciones, tienen igualmente un procedimiento dentro de la web del Ministerio y que sepan únicamente que hay dos declaraciones. Por un lado está la declaración simplificada, que esa declaración es para los que ponen en el mercado menos de 15 toneladas y esta declaración, como les he dicho, normalmente será hasta el 39 de marzo, pero que este año han hecho unos plazos especiales porque quieren unas declaraciones especiales. Y luego, efectivamente, está el procedimiento para la declaración general. El plan empresarial de prevención. Hemos dicho que si ustedes superan una serie de cantidades, tienen obligación de hacer un plan empresarial de prevención. Este plan empresarial de prevención ya existía en la ley 11 del 97 y las cantidades no han variado. Lo que sí que ha variado un poco son las características de este plan empresarial de prevención. Antes era válido para 3 años, ahora es válido para 5 años. Antes había que hacer un informe de control y seguimiento antes del 31 de marzo de cada año y ahora solamente hay que hacer un informe al finalizar el periodo del plan, ¿vale? Y antes no lo podían hacer los scraps y ahora sí que lo pueden hacer los scraps. Bueno, es que antes no existían los scraps realmente. Aquí hay dudas y ya les insto luego si a nivel personal han tenido que presentar algún plan y aún sigue vigente. Si sigue vigente, pues sigue vigente. Cuando se le acabe a ustedes ese plan es cuando tendrán que empezar a cumplir con esta legislación. Y la duda también les surge a muchos de ustedes si es que este año les ha acabado el plan
trienial, ¿qué hay que hacer? Pues efectivamente tendrán que hacer un plan quinquenal. Y muchas veces ustedes me preguntan, ya, yo quiero hacer un plan quinquenal, pero quiero hacerlo con un SCRAPS. Los SCRAPS aún no existen. Pues efectivamente, en este año de impasse, hasta que den las autorizaciones, tendrán que hacer ese plan empresarial de prevención de manera individual ustedes. ¿Vale? Ahora, bueno, y lo último de mi parte antes de dejarle a Sandra. Lo que hemos hablado de los sistemas de postdeducción y retorno. Todo envase reutilizable, en el caso de industriales y comerciales, si es reutilizable, tiene que estar obligado a estar dentro de un SDR. Hay un artículo específico en este Real Decreto que habla de envases reutilizables y que dice cuáles son las obligaciones que van a tener los sistemas de postproducción y retorno. Que por un lado es cobrar a sus clientes una cantidad por cada unidad de envase que ponen en el mercado en concepto de depósito para que a ustedes les devuelvan los envases en las mismas condiciones. Aceptar, por supuesto, y retornar todos esos envases usados. Todos los envases reutilizables que, por lo que sea que están dañados, han finalizado su vida útil, irán directamente a un gestor autorizado, ¿vale? Y efectivamente, bueno, habrá que ciertas obligaciones para compensar a los entes locales. Importante tener esto en cuenta. Vamos a hacerlo al finalizar con la presentación, un par de slides muy dirigidas a SDR. Muchos de ustedes van a querer establecer esos SDRs y vamos a ver cómo esos SDRs se pueden meter dentro de los scraps o en el caso de que ustedes quieran establecer un SIRAP, cómo lo pueden hacer. Ahora ya, si te parece, Sandra, te doy la palabra. Muy bien, pues buenos días a todos y gracias, Laura. Nada. Bueno, pues el registro de productores de producto es un proceso bastante sencillo. Lo primero que hay que hacer es entrar en este enlace, para los que todavía no os hayáis inscrito, y marcar el inicio del procedimiento de forma electrónica. Siguiente diapo, por favor. Vale, ahora podemos hacer este registro de varias formas, o más bien, ¿quién lo puede hacer? Pues puede hacerlo uno mismo a título personal o puede hacerlo un representante autorizado. En este segundo caso, se puede hacer mediante un certificado digital o mediante la representación acreditada en el REA. En este caso, pues vamos a poner el ejemplo de certificado digital. ¿Qué hacemos ahora? Pues en el campo de datos de representado ponemos el NIF de la persona que tiene certificado de la empresa, nos introducimos los datos y en el apartado de notificaciones pues elegimos el formato electrónico. Siguiente diapo. Vale. Ahora tenemos que seleccionar el Real Decreto. ¿Cuál es? Pues el que estaba mencionando Laura todo el rato. Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, el 1055 del 2022. Luego pulsamos el botón de añadir Real Decreto y en el apartado de datos de contacto, pues rellenamos los datos de contacto. Ahora lo que tenemos que introducir sería la actividad del CENAE, la actividad propia vuestra de vuestra empresa, con lo cual pinchamos en el desplegable y seleccionamos la actividad CENAE correspondiente a vuestra empresa. Y ahora viene tal vez la parte un poco más dificultosa o más liosa del procedimiento, que sería la de elegir qué tipos de envases son los que usáis, ¿no? Entonces, bueno, tenemos categorías: domésticos, bebidas Oreca, industriales y comerciales. Ya los ha explicado Laura, así que no me demoro. Y luego tenemos de un solo uso y reutilizables. Aquí tenéis que elegir pues una combinación de estas dos categorías, es decir, pues industriales de un solo uso o industriales reutilizables. Entonces, seleccionáis en el desplegable y elegís la opción correcta. Voy a admitir que sigue entrando gente. Vale. Bueno, pues en cada uno de los envases deberemos elegir, aparte de esta tipología que hemos elegido, que hemos marcado, pues ahora pinchamos en el desplegable donde pone SRAP y tendréis que elegir si tenéis el sistema que tengáis de responsabilidad ampliada del productor. En este caso, pues nosotros implica un scrap, ¿no? Si estáis dentro de industriales o comerciales, no hay todavía ningún scrap autorizado, con lo cual tendríais que seleccionar no constituido, esa opción que aparece ahí como no constituido. Esa parte es muy importante, Sandra, decir, porque hay muchas dudas con respecto a esto. Es decir, en industriales y comerciales no hay scrap constituido y siempre ustedes van a tener que marcar la palabra no constituido. Ahora veremos después que existe una opción de cuando estén constituidos y autorizados,
pues tendremos disponible para vosotros el certificado que habrá que adjuntar en una parte. Pero bueno, de momento no se puede. ¿Cuándo se tiene que hacer esto? Pues como pone aquí en el artículo 15.2, cuando estén autorizados ya, el certificado se aportará en el plazo de 1 mes. Bueno, voy a seguir admitiendo gente. En cada uno de los envases que hayamos marcado, entonces debemos elegir esto de no constituido y después, abajo del todo, en declaración de veracidad, marcar el tic. Aparece un resumen entonces con toda la información introducida y en el caso de ser correcto volvemos a marcar el tic de declaración de veracidad y le damos a continuar. En este caso, si todo va bien, pues aparecerá un mensaje y pondrá el número de registro. Ya lo tenemos aquí en este mensaje que tenéis aquí en esta imagen. Empieza por NV/2023. Ese es el número de registro que tenéis que fichar y que apuntar. El importante. ¿Y por qué es importante? Pues porque tiene que aparecer en todas las facturas, albaranes y otro tipo de documentación que acompaña a las transacciones comerciales. Entonces, bueno, pues eso. Entonces, ¿cuándo hay que empezar a usarlo? Pues la fecha, como ha dicho Laura, pues era hasta el 31 de marzo, la fecha límite para hacer el registro de productores de producto. Ya pasó, sigue abierto el plazo, o sea que todavía os podéis inscribir en este registro. ¿Y cuándo habría que usar este número? Pues en principio, desde que hacéis el registro. En principio era esa fecha del 31 de marzo, pero bueno, como se ha ampliado desde que tenéis el número, pero creo que no están siendo muy exigentes con eso, pero bueno. Vale, si por si acaso se os olvida este número, bueno, vale, termino esto. Queda una última pestaña en la que habría que adjuntar, si, pues, por ejemplo, de domésticos, un certificado de adhesión a un scrap de domésticos, pues entonces sería el momento de adjuntar aquí este certificado en esta pestaña. Si no se tiene, se deja vacía y ya se rellenará cuando se tenga ese certificado. Le damos a siguiente y pasamos a firmar y registrar. Presionamos el botón de firmar y registrar y ya está. En la pantalla de finalización, pues nos descargamos el justificante de registro y damos por finalizado el proceso. Y aquí, pues es lo que os decía, que si por un casual no habéis apuntado todavía ese número de registro, pues todavía podéis consultar esa zona personal vuestra de la sede electrónica y consultar los datos que habéis introducido y en mis solicitudes también consultar la documentación que ha quedado dentro del registro y ahí se podría volver a ver el número de registro. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Laura. De todas maneras, no lo he dicho al principio, pero a todos ustedes entre hoy y el lunes les enviaremos toda esta presentación y el vídeo, por supuesto, lo vamos a subir. De tal manera que si ustedes siguen esta presentación y ya se han metido en la sede electrónica, podrán hacerlo de manera sencilla y, como he dicho antes, si tienen dudas, nos pueden consultar. Bueno, una vez que ya hemos visto todas las obligaciones que marca este Real Decreto, nos hemos dado cuenta que había una obligación que era la de cumplir con la responsabilidad ampliada del productor, que la podíamos hacer de manera individual o la podemos hacer de manera colectiva. Y si ustedes la quieren hacer de manera colectiva, pues aquí estamos. Somos Implica. Vamos a dar respuesta a la responsabilidad ampliada del productor que tienen envasadores, distribuidores y luego veremos, en su caso, fabricantes, organizando y financiando la gestión de los envases mediante un proceso que, bueno, pues integrador, fomentando la reutilización, ya que, como luego veremos, vamos a tener en cuenta todo el tema de sistemas de post-distribución y retorno y, por supuesto, fomentando el reciclado. ¿Por qué cuando nosotros decidimos montar este scrap le pusimos este nombre? Bueno, pues que realmente nosotros vimos que estábamos implicados, toda esta legislación está muy implicada con la economía circular y con el cuidado del medio ambiente. Nosotros una de las diferenciaciones es que implicamos a toda la cadena empresarial. Ahora mismo estamos en fase de proyecto y en esta fase de proyecto no solamente hay envasadores, sino que hay fabricantes, envasadores, poseedores y gestores. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos diseñando la futura gestión de residuos de envases de España y creemos que todos los agentes implicados tienen que colaborar para hacerlo lo mejor posible. Este proyecto está implicado y tiene una misión sin ánimo de lucro, como tiene que ser, y siempre buscamos la implicación de todos los agentes en la prevención, la reutilización y el reciclado de los envases. Somos multisectoriales, es decir, este scrap va a admitir
todos los sectores que quieran ser admitidos, ¿vale? Actualmente ya tenemos dentro del scrap el sector de las pinturas y tintas de imprimir, el sector de los productos de limpieza, la química en general, la construcción, juguetes, el sector de plásticos, el sector de la automoción, ¿vale? El sector del metalworking, artes gráficas, cosmética, los fabricantes de material eléctrico, y pongo un interrogante porque realmente estamos abiertos, como he dicho antes, a todo sector. Somos multimateriales, es decir, nosotros no somos no aceptamos solamente un material, sino que si ustedes ponen en el mercado envases de metal, plástico, madera, cartón o cualquier envase compuesto, por supuesto, podrán estar adheridos a todos esos materiales. Eso nos implica. Es un scrap que está promovido por Confecoy. Y esta parte es importante porque, bueno, implica de nueva creación, pero Confecoy es la Confederación Empresarial del Ecoenvase Industrial. Es una entidad ya sin ánimo de lucro que llevamos aquí desde el año 97. Y bueno, yo supongo que a ustedes les sonará el año 97 porque es el año de la anterior ley. Y no es una coincidencia que estemos desde ese año. Realmente Confecoy en el año 97 presentó un proyecto porque no se sabía muy bien si se iba a obligar a los envases solamente domésticos a estar en la RAP o también a los industriales y comerciales. Nosotros presentamos un proyecto para crear el punto azul y que esos envases comerciales e industriales se gestionaran de manera semejante a todo el tema de Ecoembes. Finalmente, la legislación, como sabemos, solamente obligó a los domésticos y Confecoy se quedó para dar servicio a todos los envasadores a las obligaciones que marcaba esa ley de envases. ¿A qué envasadores? Pues bueno, actualmente sepan ustedes que Confecoy como confederación, sus clientes son asociaciones y tenemos dentro todas las asociaciones que ustedes ven, tanto Adelma, Cefapi, que es fabricante de pintura, fabricante de detergentes, la química en general, entidades de materiales como son el acero, los metalgráficos, juguetes, también tenemos a Fedeslim de detergentes y productos biocidas y sobre todo, y bueno, y a Figraf, que son las artes gráficas, y también tener en cuenta, como hemos dicho antes, que como abarcamos a toda la cadena de suministro, tenemos también dentro a la FER y a NARPLA, que son las asociaciones de recuperadores tanto de metal como de plástico. Como he dicho, ¿qué hemos hecho durante estos 25 años? Hemos prestado servicios a empresas. Esa es nuestra filosofía. Prestar servicios a empresas relacionados con la ley de envases y ley de residuos. Si antes ustedes tenían una serie de obligaciones, como hemos dicho, esa declaración anual ante sus comunidades o esas memorias de residuos o esas planes empresariales de prevención o estudios de minimización, desde Confecoy les hemos ayudado a todos ustedes al cumplir esa ley. Y basándonos en esa filosofía de ayudamos a los envasadores al cumplimiento legal, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Ampliar los servicios desde Confecoy para seguir dando cumplimiento a las nuevas obligaciones que marca este nuevo Real Decreto. ¿Vale? ¿Cuáles son las nuevas obligaciones? Bueno, pues a partir de ahora voy a poner envases reutilizables en el mercado y lo tengo que hacer a través de un sistema de postproducción de retorno. Desde Confecoy les ayudamos. Que quiero cumplir la responsabilidad ampliada del productor de manera individual. Quiero autorizar un SIRA. Pues desde Confecoy les ayudamos. ¿Que tienen que hacer ustedes la inscripción en el registro? Pues acaban de ver que les estamos ayudando. ¿Quieren hacer las declaraciones? Igual. ¿Y quieren cumplir con la responsabilidad ampliada del productor de manera colectiva? Pues la forma de ayudarles es crear un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que en este caso es lo que nosotros llamamos Implica. Antes de hacer todo esto, para que ustedes sepan, no lo hicimos a lo loco, sino que en el año 22 solicitamos un informe técnico a una consultora de prestigio que nos hizo la viabilidad legal, técnica, de mercado económica y una programación del proyecto de lo que íbamos a hacer y se presentó ante el Ministerio. Cuando tuvimos todos los puntos positivos, pues decidimos lanzarnos y decidimos lanzar este proyecto. En el fondo, pues esto responde a una necesidad que tienen ustedes las empresas de cumplir con esta responsabilidad ampliada del productor, con la obligación de información hacia las administraciones públicas que les obliga este Real Decreto, con la obligación de información hacia el consumidor de cómo tienen que gestionar los residuos de envases y en el fondo al final estas obligaciones son para todos, toda la cadena que es envasadores, fabricantes, poseedores y gestores y como un estandarte que tenemos es que vamos a integrar en el proyecto a todos los eslabones de la cadena empresarial que están vinculados y creemos que eso es lo que va a enriquecer nuestro proyecto. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que ocurre. Vamos a ver una serie de diagramas de bloque a ver si podemos enterar de cómo va a ir el flujo de información, cómo va el flujo monetario, qué significa esto de que yo voy a organizar y financiar la gestión de los residuos de envase.
Bueno, pues anteriormente el fabricante de envase actualmente el fabricante de envase fabrica un envase, ese envase se lo vende al envasador, al que se llama el productor del producto. Este productor del producto rellena ese envase o utiliza ese envase ¿para qué? Para poner su producto en el mercado, que llega al poseedor final y que es el que genera, el poseedor final genera el residuo de envase. Ese poseedor actualmente tiene un gestor de residuos, que ese gestor de residuos es el que se lleva los residuos de envases, le paga al poseedor o abona al poseedor en función de si el residuo tiene valor positivo o negativo, y ese gestor de residuos pues, recupera, reutiliza el envase. Nosotros, otro de los estandartes que tenemos es que vamos a mantener la gestión actual existente, es decir, no vamos a cambiar todo esto, no vamos a obligarles a tener a los poseedores finales 1000 contenedores en función del scrap al cual su envasador haya participado, sino que la única diferencia será que el productor de producto, es decir, ustedes los envasadores, tendrán que adherirse a un scrap. ¿Para qué? Para que el scrap solicite la información de la gestión de esos residuos de envases y financie esa gestión, pero sin influir en los gestores que tenga el poseedor final o la forma en la cual actualmente esté gestionando el poseedor final. ¿Cómo va a ir la información? Aquí hay dos partes importantes, la información y el flujo monetario, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos obligaciones de información, como hemos dicho antes, tanto a las administraciones públicas como hacia abajo. Los fabricantes fabrican el envase, como hemos dicho antes, se lo dan a productores, que son los que tienen la responsabilidad ampliada del productor. Los productores se adhieren al scrap e implica y suministran la información de los envases puestos en el mercado. Estos productores envasan, por supuesto, y se entregan sus productos envasados a los poseedores, y estos poseedores son los que generan el residuo y que tendrán que dar la información también a implica de cuáles son los envases que han gestionado con sus gestores. Estos gestores, ¿vale? Gestionan los residuos, hay una documentación legal por la ley de residuos que hay que mover, y estos gestores dan información tanto al poseedor de los kilos que le han retirado como que confirman e implica las toneladas finalmente recicladas. Con toda esta información de entrada de los productores y de salida de los poseedores y los gestores, implica puede perfectamente cumplir los objetivos y dar la información a las administraciones públicas. Cuando nos vamos al flujo de materiales, ¿vale? Igualmente, el fabricante fabrica el envase, el productor lo llena, el poseedor lo convierte en residuo, que se lo entrega al gestor y el gestor es el que lo recupera y produce la materia prima secundaria. Es decir, no vamos a variar este flujo seguirá siendo así. Y si nos metemos en el flujo financiero, podemos ver que efectivamente el fabricante tiene una posibilidad que luego veremos, hay un artículo que le permite que sea él el que asuma la responsabilidad ampliada del productor, por eso hemos puesto unas líneas en discontinuo, pero realmente la responsabilidad ampliada del productor es de los productores de producto, son los que están adheridos a la scrap y los que van a abonar en eurotonelada las cuotas por cada uno de los envases que ponen en el mercado. Fenomenal. Con ese dinero implica financia el scrap, cumple todas las obligaciones de información y después financia la recogida de los residuos a través de la financiación de la gestión de los residuos y los incentivos tanto a poseedores como gestores. En el fondo, al final, todo esto hace que los mismos flujos que había anteriormente siguen estando, pero únicamente lo que hay que reportar, tanto informativamente como monetariamente, el scrap. Es un poco, lo hemos puesto por separado para que lo entiendan, pero esto sería un poco la figura que va a tener el scrap dentro de toda esta cadena. Antes les hablaba de los fabricantes de envases. Hay un artículo, que es el artículo 41.3, que dice que el productor del producto podrá acordar voluntariamente con el fabricante del envase que sean estos los que adquieran las obligaciones financieras, organizativas y de información de los envases. Es decir, que ustedes, si son envasadores, pueden establecer convenios con sus fabricantes de envases para que sean ellos los que cumplan con todo, sean ellos los que se adhieran al scrap, sean ellos los que se registren, etc, etc. Tendrían que hacerlo con todos aquellos y cada uno de los fabricantes de envases que ustedes compran. Y si ustedes, algunos de los que están aquí, son fabricantes de envases, puede ser que en este artículo vean una ventaja competitiva, con lo cual, bueno, ténganlo en cuenta que es una de las posibilidades que habilita esta ley, que sepan dentro del scrap de implica lo vamos a tener en cuenta y como un adherido más será el fabricante que quiera asumir esta responsabilidad ampliada del producto. También que sepan
que hay otro artículo muy importante que se va a basar en Plica, que es el artículo 42.5, que dice que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor podrán celebrar acuerdos con los poseedores finales. Es decir, que el poseedor final en esta legislación tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea el scrap de los envases que le suministran, llenos por supuesto, el poseedor final podrá elegir con qué scrap gestiona sus residuos. En el fondo, al final, con esto se va a evitar pues, lo que hemos dicho al principio de que un poseedor final tenga que tener 25 contenedores diferentes en función de dónde venga o de qué scrap esté adherido a los residuos de envases que ha generado. Bueno, importante, hemos hablado de que el SIRAP es una opción más que ustedes tienen. Ustedes pueden cumplir con las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor de manera colectiva o de manera individual. Y como nuestra filosofía es la de ayudarles al cumplimiento legal, si ustedes, por lo que sea, por sus características, por sus casuísticas, no quieren hacer un scrap, y por supuesto les aconsejo que lo hagan con nosotros, con Implica, lo quieren hacer de manera individual, desde Confecoy, como hemos dicho, les vamos a ayudar a autorizar esos SIRAPs que ustedes quieran imponer, sean introduciendo dentro del SIRAP sistemas de post-devolución y retorno, que será a lo mejor lo más común, como si ustedes quieren hacer SIRAP para sus envases porque tienen un flujo muy definido de clientes, porque ustedes tienen la recogida establecida o por la causa que esté. Entonces, en el caso de que tengan dudas de si quieren estar en un scrap en Implica o si quieren hacerlo a través de un SIRAP, bueno, pues les insto a que nos manden un email y estudiaremos su caso particular. Bueno, y decir, he dicho antes una pincelada que estas legislaciones que existen actualmente, que es la Ley 7 del 2022 y el Real Decreto, que ya están aprobadas, hay que tener en cuenta que no solamente viene esto, sino que en Europa hay un reglamento que ya está en consulta pública. Entonces, este reglamento, que ya hay un borrador, tenemos que tenerlo en cuenta, ya que si hacemos un scrap actualmente y va a haber un nuevo reglamento europeo en el año 24 y no tenemos en cuenta esas circunstancias dentro de nuestro scrap, podrá ser un scrap obsoleto. Es que sepan y que estén ustedes totalmente seguros de que el scrap que estamos montando cumple tanto con las obligaciones legales actuales como con las obligaciones futuras. Antes de diseñar todo esto, vimos toda la cadena de valor, vimos los envasadores, los fabricantes, los poseedores y los gestores y vimos qué querían, qué expectativas tienen ustedes. ¿Ustedes son envasadores? Pues yo supongo que la gran mayoría de ustedes pensarán, yo lo que quiero es cumplir esta ley que es bastante difícil y encima al menor coste posible, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos hecho. ¿Qué ofrecemos? Garantizamos que las contribuciones que ustedes van a aportar cubran únicamente los costes que tienen que ustedes asumir, sobre todo eso lo vamos a hacer con esa, que ahora se llama otra palabra nueva, la ecomodulación de las tarifas, ¿vale? Si ustedes son fabricantes y quieren utilizar este artículo que hemos visto antes como una oportunidad de dar valor a sus servicios y que sus clientes se vean más atendidos, pues nosotros vamos a ofrecer un escenario en el cual tenemos en cuenta la entrada de fabricantes de envases dentro del scrap. Si ustedes no son envasadores, sino solamente son poseedores finales y están aquí porque quieren enterarse de qué va a pasar con los residuos de envase que ustedes poseen, pues lo que ustedes querrán es, a mí no me toques el flujo actual, yo no quiero cambiar nada, quiero mantener la gestión actual. Pues efectivamente, firmar un acuerdo de poseedor final con el scrap de Confecoy es una ventaja. ¿Por qué? Porque justamente nosotros promocionamos eso, promocionamos que vamos a mantener la gestión actual existente. Y si ustedes son unos gestores, que a lo mejor pueden estar dubitativos aquí de qué va a pasar ahora, a ver si va a venir un scrap que va a imponer solo un gestor, nosotros no. Nosotros tenemos abierta la puerta a todos los gestores que estén autorizados, por supuesto. Todos esos gestores van a tener convenio con Implica. ¿Para qué? Para que todos los poseedores finales elijan el gestor que ellos quieran o para que todos los envasadores también. Tenemos un punto de información, que es lo que les he dicho al principio. Este punto de información de info@confecoy.com, ustedes pueden mandar cualquier consulta que tengan de las que puedan tener ahora o si en un futuro les salen, independientemente de si son adheridos o no, aquí respondemos a todas las dudas que ustedes tengan. Hemos sabido desde el principio que nuestra labor aquí era una labor de formación e información, por eso hacemos estas webinares y es lo que queremos continuar haciendo. Bueno, vamos a hablar un poco ya, para finalizar, hay una serie de transparencias
hablando de lo que ya actualmente tenemos, porque les he contado que hay una obligación legal, les he dicho que hemos sacado una solución para esa obligación legal, pero yo supongo que ustedes, si están pensando en adherirse a nuestro proyecto, querrán saber qué de sólidos somos, ¿o no? Entonces, bueno, que sepan que ya tenemos más de 160 empresas adheridas, que estas empresas se encuentran en diferentes comunidades autónomas, pero sobre todo Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, ¿vale? Esto es una parte importante porque no sé si ustedes saben que los scraps se tienen que autorizar en una comunidad autónoma, aunque luego tienen vigencia por todo el territorio nacional, y esto es una decisión a tomar. A día de hoy, un 71% de los envases adheridos son industriales y el resto son comerciales. Tenemos estos sectores en inicio con porcentajes representativos que ya están adheridos. Si vemos los envases por materiales, efectivamente el mayoritario es el acero, seguido del plástico, cartón y madera. Nos metemos ya un poco más en las tipologías de envases adheridos y nos metemos en la parte de reutilizables. Vemos que hay bastantes envases reutilizables de plástico y menos de acero, y realmente yo creo que aquí va a haber un campo de acción muy grande con respecto a ver las formas de reutilización de estos envases de acero. Aquí hago un inciso con el tema de los envases reutilizables, pues eso, pues que sepan que tienen que estar dentro de un sistema de post-deducción y retorno, y esas son las obligaciones, esa transparencia que les he puesto un poco al principio, para que vean que bueno, pues tienen que llevar fianza o no, en función de si pierden ustedes la titularidad o no, ¿vale? Y que sepan que efectivamente un SDR puede estar integrado tanto en un scrap como en un SIRAP. Cuando hablamos de envases adheridos de un solo uso, estas son las tipologías que tenemos de los diferentes materiales, para que vean que realmente, como he dicho al principio, somos multimaterial. Y cuando hablamos de cómo vamos y en qué estado estamos, bueno, pues realmente nosotros desde Confecoy estamos elaborando todo este proyecto, pero no estamos solos. Estamos asesorados por empresas de prestigio. En la parte jurídico-legal estamos trabajando con Andersen, ¿vale? El mes que viene ya constituimos, ya todo será un hecho y estamos creando todos los convenios que ustedes van a firmar. En la parte operativa estamos desarrollando la solicitud, que ahora veremos que hay obligación de presentarlo antes de diciembre del año 23, y estamos, bueno, pues muy liados con este tema. Y una parte muy importante es la parte informática, porque si ustedes son envasadores y antes les he dicho yo a ustedes que vamos a tener que solicitarles información, esa información se la vamos a solicitar a través de una plataforma informática. Y yo supongo que tendrá una duda muy grande, que es, bueno, pues esta plataforma informática ¿tendrá confidencialidad? Pues por supuesto, todos los datos que ustedes metan en esa plataforma tendrán confidencialidad, y no solamente eso, sino que ustedes tendrán una interfaz la cual podrán ver cómo va el cumplimiento de objetivos que tiene el scrap, que es lo importante, porque es lo que tenemos que reportar al Ministerio. Internamente, todos los adheridos que formen parte estarán totalmente informados y formarán, si consideran oportuno, eso es algo voluntario, en las diferentes comisiones que ya están creadas. Hay una comisión financiera, que estamos estableciendo todas las cuotas, eurotonelada, que es una de las partes más importantes. Tenemos una comisión operacional en la cual están los gestores y estamos estableciendo el flujo, el modelo técnico operativo. Y tenemos una comisión de circularidad que va a determinar cuál es la figura entre el fabricante y el envasador que hemos visto antes. Todo el equipo promotor, que es el equipo de Confecoy, con todos los partners que hemos visto, se coordina perfectamente con todas las comisiones de trabajo que se reúnen periódicamente. Y no solamente las comisiones, sino que hemos visto que hay necesidad de más cosas, es decir, vosotros nos demandáis, y ya hemos creado unos grupos de trabajo de internacional, ya que a día de hoy hemos visto que este Real Decreto es para los envases que se ponen en el mercado español, ¿vale? Pero muchos de ustedes exportan a Francia, entonces nos preguntan, ¿y en Francia qué hay? La directiva es una directiva, con lo cual Francia tendrá que transponer la directiva. Pues Francia va un poco más retrasado, como por octubre va a salir todo este Real Decreto, habrá scraps en Francia, pero estamos informándonos para darles esa información a todos ustedes y que sepan cómo hacerlo. Y aparte de eso, hemos visto efectivamente que hay mucho interés en sistemas de devolución y retorno. Vamos a convocar este grupo de trabajo próximamente, entonces si ustedes están interesados en esta parte, les insto a que se adhieran y puedan participar en este grupo de trabajo. Fechas. La ley dice que tenemos que estar autorizados todos los scraps antes de diciembre del 24. La ley dice que para hacer eso tenemos que solicitar la autorización antes de diciembre del 23. ¿Vale? Es Confecoy quien está solicitando esa autorización. Pero nosotros, para solicitar esa autorización, necesitamos saber quién está dentro, qué sectores, qué envases, constituir la garantía financiera. Nosotros, nuestra intención es presentarlo
la autorización entre septiembre y octubre, no ajustar hasta el último momento. Por eso necesitamos que todos los que quieran estar dentro del SCRAP del principio lo hagan, se adhieran a nosotros antes de esa fecha. También cabe decir que no hay ningún perjuicio económico para una empresa que se adhiera antes. Es decir, si ustedes desde hoy quieren adherirse, al revés, solamente hay ventajas. ¿Por qué? Dentro de 10 días tenemos un workshop para ayudarles a hacer la declaración, ¿vale? Tenemos estos grupos de trabajo que les van a ayudar. Estamos informándoles día a día de todas las novedades legales. Y todo eso lo van a recibir siempre y cuando estén dentro. Y sin perjuicio económico, porque si ustedes se adhieren a finales o a principios del 24, las cuotas de adhesión van a ser las mismas. Bueno, esta es la repetición. Cronograma. Tenemos muchísimas cosas que hacer. Estamos para que ustedes vean un poco en todo lo que estamos y que vean que lo tenemos bastante definido, pero todos estos son los hitos que tenemos que ir cumpliendo poco a poco hasta la fecha de la autorización. Una de las preguntas que nos hacemos, ¿por qué elegirnos? De todo lo que les he dicho hoy, los estandartes, lo que nos diferencia es que, por un lado, asistencia personalizada, tanto en las formaciones que estamos dando como en la línea de atención que nos hemos publicitado. Llevamos 25 años haciendo esto, ¿vale? Esto es lo que hacemos desde hace 25 años, con lo cual tenemos experiencia y solvencia técnica. Nuestra máxima es respetar la gestión existente, teniendo en cuenta toda la cadena de valor, son nuestras máximas y lo vamos a cumplir, ¿vale? Y, por supuesto, todo hay una transparencia en la cual el equipo promotor trabaja con las comisiones y son ustedes, porque no olvidemos que esto no es una empresa que está buscando clientes. Esto es una respuesta empresarial a una obligación que ustedes tienen que unirse. Lo único que está haciendo Confecoy a través de Implica es ayudarles, gracias a nuestra experiencia, a que puedan cumplir con esta legislación. ¿Por qué adherirse ahora? Bueno, pues les he ido un poco explicando, porque tendremos en cuenta sus sectores, su tipología. Si ustedes esperan a diciembre del 24 y se quieren adherir, pero nadie ha tenido en cuenta sus características, puede ser que no puedan poner sus envases en el mercado. Se va a unir una iniciativa que integra toda la cadena de valor. Estáis en un equipo con gran experiencia, en una iniciativa multisectorial y multimaterial. Vais a participar desde ahora en el diseño de la futura gestión de residuos de envases. Se os proporcionará cobertura legal a todas las obligaciones y estaréis al día de todo lo nuevo que hay o todas las respuestas del Ministerio a las consultas que el resto de miembros hagan. ¿Quién puede adherirse? Estamos en la fase de proyecto. Pueden adherirse los productores de productos, es decir, los envasadores o importadores o adquirientes intercomunitarios que pongan productos envasados en el mercado español y quieran cumplir con esta obligación legal. Los fabricantes que quieran aprovechar esta circunstancia, esta ventaja competitiva que supone asumir la responsabilidad ampliada del productor, o incluso los gestores que quieren contribuir al diseño de la operativa. ¿Y cómo hacerlo? Nos envían un email a info@confecoy.com o a gestión@confecoy.com. A todos ustedes les haremos llegar, junto con esta presentación, el protocolo de adhesión, que verán en la parte de atrás las tarifas. Pagan la cuota de adhesión, recibiréis un certificado de adhesión y ya empezaréis a formar parte de todas las comisiones y los grupos de trabajo que tenemos. Cabe decir que había una remodelación con respecto a las tarifas. Anteriormente había una tarifa única porque considerábamos que cada empresa es una ente y tiene un nivel de decisión y un voto, pero nos hemos dado cuenta que algunos de ustedes son pequeños envasadores y actualmente la cuota de adhesión tiene 3 tramos. Una para los envasadores de menos de 15 toneladas al año, otra para los envasadores entre 15 y 50 y otra para los grandes envasadores que son a partir por encima de 50 toneladas. Entonces, que sepan, ahí lo verán las cuotas de adhesión y las de participación en el proyecto y si tienen cualquier duda nos dicen. Por último, muchísimas gracias. Somos Implica, nuestra página web es somosimplica.com. También tenemos LinkedIn en el cual vamos poniendo qué actos estamos haciendo, qué webinares o información incluso relevante, con lo cual les insto a que nos sigan. Y ya por último vamos a ir al punto de las preguntas. Voy a ver si hay preguntas. Si no, es el momento ahora que ustedes. Vamos a empezar desde el principio. Creo que sí que hay unas cuantas. ¿Se sabe cuándo se va a publicar la nota aclaratoria del Ministerio sobre los tipos de envases? Pues a ver, efectivamente vino una nota aclaratoria sobre las tipologías de envases hace ya un mes y pico, pero ha habido muchísima oposición por todas las partes, ¿vale? Tanto esa nota se envió, se supone, a los scraps, ¿vale?
y los scrap dijimos que no estábamos de acuerdo. Ni el propio Ecoembes también, estuvimos en reuniones el otro día, estaba de acuerdo. Entonces, no sabemos si la van a sacar finalmente, ¿vale? Porque debido a esta controversia, y ya que no sé si ustedes lo saben, pero España ocupa la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre y todos los ministerios están colapsados, no aseguro yo que esta nota vaya a salir de manera inmediata, ¿vale? Vuelvo a repetir que esta nota es una nota solo aclarativa y no creo que salga en los mismos términos, con lo cual ustedes no cogen esta nota aclarativa como la Biblia, ¿vale? Si la pintura tiene un tamaño grande para los pintores, ¿qué se considera? La pregunta, Laura, es la siguiente. ¿A quién suministras esa pintura? ¿Tu pintura es de uso profesional? Si la pintura es de uso profesional, me da igual que el bote sea de 2 litros que el bote sea de 50 litros. Es de uso profesional y tienes una línea separada. En ese caso que tienes una línea separada, esa pintura irá al canal comercial o industrial. Y la que es de canal doméstico tendrá el símbolo de Ecoembes y será por la que participes en Ecoembes. Pero si tú tienes un bote de 10 litros, me lo estoy inventando, y puede ir indistintamente al canal doméstico, es decir, puedes vender la misma pintura con el mismo bote, se lo vendes al Leroy Merlin, y esa misma pintura con el mismo bote la vendes en una tienda del profesional y no hay una diferencia entre una y otra y no puedes tener líneas diferenciadas, tendría que ser doméstico, porque es susceptible de poder acabar en el canal doméstico. Vale, continúo leyendo. Si compro a un proveedor de fuera de España sin registro autorizado, ¿tendré que gestionar yo estos residuos? Si es español, ¿tendré que exigirle que me diga de qué forma gestiono los residuos? A ver, la primera pregunta, si compráis a un proveedor de fuera de España, como hemos dicho antes, y estos no se han dado de alta en el registro de productores de producto porque no tienen un representante autorizado, sois vosotros los que importáis el producto, los que os tendréis que dar de alta en el registro de productores de producto por ese producto. Y efectivamente, si es español, si el proveedor es español y pone envases en el mercado español, es una obligación legal que esté dado de alta en el registro de productores de producto y que ese número, como bien ha dicho Sandra, estén en las salvajes y facturas, porque si no, incluso es sancionable. Con lo cual, a partir de, ¿no?, con máximo julio, que es el plazo máximo, todos los salvajes y facturas de los productos envasados que os vendan una empresa española tendrá que aparecer el número de registro, el número de registro de salvajes y facturas. Buenos días. La elaboración del PEP, ¿dónde se realiza? Antes no hacíamos a través de Coembes o de la web de la Agencia de Residuos y Cataluña. Efectivamente, la realización del PEP. Si ustedes tienen obligación de hacer un plan empresarial de prevención, lo pueden hacer de manera individual o a través de los scraps. Como scrap, por ahora solamente existe uno, que es Ecoembes. Si ustedes tienen envase doméstico, envase comercial e industrial, podrán hacer el PEP con ellos. Si no, y les toca hacerlo este año, el PEP lo van a tener que hacer de manera individual hasta que el año que viene, cuando se constituyan los scraps, puedan adherirse a los planes empresariales de prevención colectivos que hagan los scraps. ¿Se declaran los envases de las materias primas que utilizamos en los procesos de fabricación de nuestros productos? La pregunta es, ustedes en una fábrica fabrican una materia prima. Esa materia prima la envasan y esa materia prima envasada va a otra sección de su propia fábrica, se utiliza y se genera un residuo de envase. Esa materia prima no se ha puesto en el mercado porque son ustedes mismos los que han utilizado, con lo cual no cumple con una de las casuísticas para que esté dentro de este Real Decreto, que es un producto envasado que se ponga en el mercado y en el mercado español. En cambio, si ustedes compran materia prima desde el extranjero, que va envasada y que no tiene representante autorizado, sino que son ustedes los que asumen esa obligación, aunque ustedes utilicen internamente esa materia prima, quiten la materia prima del envase y generen un residuo de envase, aquí sí que se considera que se ha puesto en el mercado. Es decir, esa importación, esa compra ya es la primera puesta en el mercado. Entonces, ahí sí que tendrían ustedes que declararlo. En el acta de productores, ¿debemos fijar qué scrap utilizamos? Un poco lo que... Bueno, Sandra, si quieres responde toda esa pregunta, para que no responda ya todas y nos aburran. Vale, perdona, a ver, ¿cuál era En el acta de productores, ¿debemos fijar qué scrap utilizamos? Bueno,
creo que lo mismo ha quedado resuelto ya, pero sí, claro, hay que poner el scrap. Si es de doméstico, pues está constituido, se elige el nombre y ya está. Si no es de doméstico, pues entonces habría que poner no constituido porque todavía no está autorizado. Y en el Eso es. momento oportuno, pues adjuntar en el certificado cuando ya lo tengáis disponible, porque os lo hayamos mandado. Eso es. Por ahora, si sois de comerciales industriales, hay que marcar la casilla de no constituido. ¿Hay ya constituidos sistemas de depósito, devolución y retorno para, por ejemplo, vasos de plásticos para cumplir con el Real Decreto que obliga desde el próximo 1 de julio a implantar alternativas a la venta de distribución bebidas de envases tal todos los promotores de eventos festivos? Vale, les comento únicamente. No lo sé exactamente si hay constituidos sistemas de depósito, devolución y retorno dentro de Ecoembes, porque ustedes están hablando de domésticos. ¿Vale? Yo ahí les insto que hablen ustedes con Ecoembes. Lo que sí que les puedo decir es que de los 160 adheridos que tiene, implica, varios de ellos, si no me equivoco mal, eran 42, tienen ya sistemas de depósito, devolución y retorno. Vamos a tomar toda la información de ese sistema y ese sistema se va a autorizar dentro de la propia autorización de nuestro scrap. Con lo cual ya existen sistemas de depósito, devolución y retorno para envases comerciales industriales y los vamos a documentar dentro de nuestro scrap, pero desconozco los sistemas de depósito, devolución y retorno que existen para vasos de eventos. Supongo que existen. La semana pasada, por la fiesta de mi pueblo, están estos vasos que se llaman, ¿no?, vasos solidarios. Esos vasos no es nada más que un sistema de depósito, devolución y retorno. Entonces, la empresa que haya creado todo esto, no sé si es dependencia municipal, tendrá que tener un sistema de depósito, devolución y retorno metido dentro de Ecoembes, o si no está metido dentro de Ecoembes, dentro de un SIRAP que ello constituya. Así es como tiene que hacerse. Y si a lo mejor es una oportunidad de mercado para ustedes, generar esos SIRAPs con esos sistemas de depósito, devolución y retorno de vasos de fiestas o eventos, que ahora se llevan mucho, puede ser una oportunidad para ustedes. Si quieren hacerlo, pues les insto a que nos manden un email, ya que podríamos ayudarle a nivel consultoría para implantar ese SIRAP. En caso de que compremos envases reciclados para su puesta en el mercado, ¿hay alguna diferencia para la declaración? ¿Tendríamos que solicitar documentación al proveedor sobre estos envases reciclados? Vale. El dato, si ustedes se han metido en la declaración que tienen que hacer, les van a empezar a pedir datos de envases si son reutilizables o no. En el caso que sean reutilizables, el número de ciclos de reutilización y los envases que se dañan. Y en el caso de que y en todos ellos les van a pedir el porcentaje de reciclado. ¿Vale? Entonces, efectivamente, son datos que ustedes tendrán que tener en la mano para poder rellenar esa declaración. Por cada tipo de envase que ustedes pongan en el mercado, tienen que saber el material, tienen que saber el porcentaje de material reciclado y en el caso de que sean reutilizables, tienen que saber el número de ciclos que se van a reutilizar para poder hacer la declaración. Si no, ustedes no van a poder hacer esa declaración. Les insto a que si no están dados de alta, se den de alta cuanto antes. ¿Por qué? Porque así les da acceso a meterse ya en la declaración y ir viendo todo lo que necesitan. A todos los adheridos o los que se vayan a adherir el día 29, 26, si no me equivoco, la semana que viene, tenemos un workshop que vamos a ir, igual que ha visto un poco Sandra en la inscripción, punto por punto, explicándoles todas las dudas. Entonces, bueno, pues les insto a que si están decididos a adherirse a nosotros, lo hagan cuanto antes para poder participar en ese workshop. ¿Podéis poner un ejemplo en el que de qué se entiende por envase? Entiendo que es la caja, el palet, pero bolsa también, todo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo diferente. Imaginaros, efectivamente, el producto está contenido en una bolsa, un detergente en polvo industrial, porque vamos a basarnos en los sectores que estamos. Un detergente en polvo industrial está en una bolsa. La bolsa es un envase. La caja de cartón que contiene la bolsa individual es otro envase. Las cajas de cartón que llevan todas las cajitas es otro envase. La etiqueta que lleva esa caja de cartón es otro envase. El palet es otro envase. El film es otro envase. Si esas palets, por lo que fuera, llevan unos cartoncillos en los laterales para asegurarlo, también sería envase. ¿Qué más es envase? Las etiquetas, el mandril interior, cuando ustedes ponen etiquetas, ¿vale? O el fabricante de etiquetas, el mandril que pone en el interior es un envase, ¿vale? Y la propia etiqueta, cuando ustedes la utilizan, también es un envase. Entonces, realmente envase es todo aquello, pues hay que ir a la definición de que sirve para proteger, distribuir, acondicionar, etc, etc, etc. Luego en el Real Decreto hay ejemplos de qué no es envase, porque hay un ejemplo que dice que si algo sirve para contener toda la vida útil, no es un envase. ¿A qué se refiere un ejemplo?
una maceta es un envase, pero cuando la maceta está con la planta no es un envase, porque se supone que la planta va a vivir ahí toda su vida, ¿no? Eso es un poco ciertos ejemplos que pone el Ministerio en su redacción. Si aprovechamos un palet que nos ha enviado un proveedor, ¿qué tratamiento se le da? Esto es justamente lo que decía antes. Aquí hay que tener cuidado con el reusar, y perdonad que voy a introducir esta palabra, reusar envases. Nosotros no podemos reusar envases, no somos gestores. Con lo cual, si nuestro proveedor nos ha suministrado algo, lo que sea, me da igual que sea un palet o un bidón 200, y es de un solo uso, cuando yo vacíe ese bidón 200 o no utilice ese palet, se ha convertido en un residuo de envase. Y ese residuo de envase solo, única y exclusivamente puede ser gestionado con un gestor autorizado. Que puede ser que tenga un valor, incluso el gestor me pague, pero tiene que ser un gestor. Yo, de manera por mutuo propio, no puedo reusar envases. Y esto que a lo mejor lo vemos muy coherente con que me entregan un bidón de ácido sulfúrico, me lo estoy inventando, lo vacío y digo, pues voy a llenarle ahí, le voy a echar lo que quiera y puede haber una reacción química. Es lo mismo que aunque tenga menos coherencia con un palet. Los palets no se pueden reusar, pero ya les digo que ahora mismo se están definiendo todas las estrategias de gestión de residuos de España. Y lo más seguro es que los palets, poco a poco, todos los palets se metan en un sistema de responsabilidad ampliada del productor conjunta para que todos se puedan hacer un pool de envases. ¿Podéis repetir, por favor, las fechas de la declaración? Sí, por supuesto. Hay una transparencia que las pone, pero las explico. Todos los años hay que hacer la declaración del año anterior antes del 31 de marzo, ¿vale? Y este año, de manera excepcional, hay que hacer la declaración del año 21 antes del 31 de julio y hay que hacer la declaración del año 22 antes del 31 de octubre. ¿El SDR se autoriza por comunidades? ¿Ahora cómo se va a gestionar a nivel nacional? ¿Hay que darse de alta comunidad por comunidad? No. Ahora mismo todas estas autorizaciones, hemos dicho que el SDR tiene que estar dentro de un SIRAP o dentro de un SCRAP, ¿verdad? El SCRAP está sometido a autorización de una comunidad autónoma, pero luego le dan ámbito nacional. Y el SIRAP es comunicación previa ante una comunidad autónoma y luego le dan ámbito nacional. Es decir, que aunque te autorices en la comunidad autónoma de tu razón social, tendrá ámbito nacional. ¿Cómo hacemos la declaración del 21-22 si el scrap industrial no está constituido? No es limitante, no tenéis que decir nada del scrap. Es decir, en la declaración solamente les piden a ustedes los envases que ustedes han puesto en el mercado. No tiene nada que ver con el scrap en lo cual lo hayan hecho. ¿Qué pasa con la confidencialidad al poner el número del registro? ¿Queda al descubierto el nombre del proveedor? Efectivamente, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos una consulta que hemos realizado al Ministerio diciendo a ver si habría alguna posibilidad de que ese número de envasador solo se mostraran ciertas cifras, como ocurre con el REACH, pero todavía no tenemos respuesta. Efectivamente, es un registro público y ustedes, si ponen el número de envasador, si alguien se mete en ese registro, podrían saber que usted es el proveedor. Eso ya es un tema de acuerdos con los suministradores de marcas blancas, que pueden ser ellos los que asuman y que se registren ellos por ustedes. ¿Podemos ser socios de más de un scrap? Efectivamente, la legislación dice que por cada tipología de envases pueden estar ustedes en un scrap diferente, ¿vale? ¿A qué me refiero? Y para una misma tipología de envase. Envases domésticos, Ecoembes, Procircular, eligen ustedes. Envases comerciales e industriales, puede ser que los comerciales con uno y los industriales con otro, y puede ser que estén por tipologías de materiales. El cartón lo quieran tener con uno y el resto de materiales con nosotros, ¿vale? O el plástico con uno, porque poco a poco yo creo que nos iremos definiendo los diferentes scraps y iremos viendo en qué somos más o menos competitivos o qué servicios extra le estamos dando a ustedes para que quieran estar con nosotros. Y el cambio es anual, es decir, cuando finaliza el año, ustedes podrían cambiar de scrap sin ningún problema. Buenos días, me gustaría aclarar una duda. Nosotros somos gestores de residuos y os he oído decir que el envasado de residuos, FIL, etiquetado, no aplica al Real Decreto. Luego, ¿no deberíamos inscribirse en el registro del Ministerio? ¿Esto es correcto? Efectivamente. Es decir, si ustedes lo único que envasan son residuos, no tienen, este Real Decreto no tiene cabida. Pero ni el productor de residuos, que filtros de aceite, un taller de automoción, ese bidón 200 que el gestor les deja para meter los filtros de aceite, eso no se considera dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Los únicos gestores que están aplicados por este Real Decreto son los gestores que definen condición de residuo, es decir, los que gestionan envases plásticos, por ejemplo, y lo convierten en granza, que es un producto. Claro, ese producto ya sí que se envasa y ahí sí que son envasadores. Otro ejemplo que les doy,
un destilador de disolvente. Un destilador de disolvente le llega disolvente sucio, que es residuo que no está afectado, pero ellos lo destilan y generan disolvente limpio. Ese disolvente limpio es un producto y, por tanto, sí que está afectado. ¿Se admite en fabricación de adhesivos? Por supuesto. Es decir, de hecho, con toda la parte de la química ya tenemos fabricantes de adhesivos. Lo que no se ha puesto en un apartado aparte, pero sí, fabricantes de adhesivos, de tintas, de barnices, todos, por supuesto. Buenos días. Si envaso un producto para un cliente y en el envase aparece su dirección y su marca, pero en una anotación aparece fabricado y envasado por ¿se debe declarar esos envases? Sí. Es decir, la legislación dice que el primero que pone en el mercado los envases llenos son los que tienen que registrarse. Y a no ser que no aparezca ese primero, será el que se identifique. ¿A qué me refiero? Yo siempre pongo el mismo ejemplo con las pizzas de Casa Tarradellas, que así lo entendemos un poco todos. Cuando tú compras una pizza en Hacendado, realmente pone Hacendado arriba, pero pone fabricado por Casa Tarradellas, tarará. ¿Ahí quién es el fabricante? ¿Hacendado que te lo vende o Casa Tarradellas que lo fabrica? Casa Tarradellas. Casa Tarradellas es el envasador y el que tiene que darse de alta. Imaginaros que Hacendado mañana cambia su política y no quiere que aparezca, bueno, es un tema de alimentario que sí tiene que aparecer, pero imaginaros que no aparezca y va a aparecer fabricado y elaborado para Hacendado, dirección tal. En ese caso sería Hacendado, puesto que no aparece el original, el que tendría que cumplir todas las obligaciones. De todas maneras, vuelvo a repetir, es bueno estar en los scraps. ¿Por qué? Porque luego siempre hay acuerdos internos entre empresas que se pueden argumentar para que sea uno u otro al cual se vaya delegando esa posibilidad dentro de esas marcas blancas, como lo llamamos. ¿Por qué está previsto que el scrap abone incentivos a poseedores de los residuos? Pues primeramente porque hay una parte muy importante que es la ecomodulación. Es decir, si ustedes hacen una correcta gestión de los residuos de envases, incluso por encima de lo necesario, pues incluso podrán recibir una bonificación. Y por el otro lado hay envases que no cuestan dinero, sino que valen dinero. Entonces, ustedes tendrán su gestor autorizado que les está comprando esas cajas de cartón y que ustedes se las están entregando perfectamente y pues no quieran que le recibir nada por parte del scrap, pero yo sí que quiero recibir información. Entonces, tendré que bonificarles para que me den esa información. Si llegamos a acuerdos con nuestros proveedores de envases para que se hagan cargo, ¿debemos de poner el número de inscripción de facturas y albaranes? Patricia, aquí hay un artículo que dice que si tú has llegado a un acuerdo con tu fabricante de envases y son ellos los que asumen la responsabilidad ampliada del productor, y tú no pones en el mercado más de 50 toneladas, es decir, pones menos de 50 toneladas, no tienes obligación de registrarte y, por tanto, el número que va a aparecer es el de tu fabricante. En el caso de que tu fabricante asuma todas las obligaciones, pero pongas en el mercado más de 50 toneladas, sí que tienes obligación tú de darte de alta y poner tu número. Si una parte de los envases van a poseedor final, entonces la obligación por parte de mi empresa sobre ese envase pasa al poseedor final. No lo entiendo muy bien. La parte de poseedor final, entonces la obligación de parte. A ver, si ustedes son el poseedor, si ustedes son el envasador, ¿vale? Y ustedes aparecen en esa caja que suministran, son ustedes los que son los envasadores, independientemente de que al que ustedes vendan no sea el poseedor final. No sé muy bien si realmente esto es lo que se refería. ¿Estamos obligados a registrarnos como productores de producto al margen de que lleguemos a un acuerdo con el fabricante? Justamente es lo que acabo de explicar. Buenos días. Antes se ha dicho que el envasado de residuos no entra dentro del ámbito de aplicación del reglamento y también que no se pueden reutilizar paletas, fuera del ámbito de ser. Continúo. Si somos gestores de residuos, ¿cómo encaja la responsabilidad ampliada del productor en nuestra situación? ¿Estos envases quedan fuera del ámbito del reglamento? Efectivamente, los residuos están fuera del ámbito del reglamento. Los gestores tienen una implicación muy importante porque son los que van a recoger los residuos, son los que van a descatalogar esos residuos o los que van a reutilizar los residuos. Puede ser que ustedes como gestores estén contratados por una empresa que tiene un sistema de depósito, devolución y retorno. Entonces ustedes cogerán esos envases, los recogerán, los lavarán y los devolverán, ¿vale? Pero esto en los residuos no está aplicado. ¿Cuáles serían nuestras obligaciones? Pues todas las que hemos dicho en toda la presentación. Si eso
Bueno, si usted tiene dudas, hay una presentación que aparece de diferentes números, no sé si llega hasta el 6 o el 7, y esas son las obligaciones principales. Si llego a un acuerdo con los fabricantes de envases y ellos son los que se atienen al scrap, ¿qué pasa con la declaración anual? Si aquí aplica igual que con el tema del registro. Si ustedes ponen en el mercado menos de 50 toneladas, la declaración la harán por ustedes los fabricantes. Si ustedes ponen en el mercado más de 50 toneladas, tendrán que seguir haciendo esa declaración. ¿El envase destinado a un poseedor final debe de llevar el número de nuestro registro? Sí. Ese número de registro tiene que aparecer hasta el final. Es decir, si ustedes basan una pintura y se la venden a un distribuidor, en su albarán y factura aparecerá su número de registro. Si ese distribuidor se lo vende, perdóname, a otro distribuidor, aparecerá la factura y el albarán. Y finalmente, si ese distribuidor lo vende al consumidor final, aparecerá el número de albarán y factura. Es decir, ese número tiene que aparecer desde el principio hasta el final. Si pongo en el mercado menos de 50 toneladas de envases, ¿puedo hacer, mediante acuerdo de la responsabilidad del productor, recaiga sobre el fabricante? Sí, por supuesto. Si llegáis a esos acuerdos, son acuerdos que se firman y se registran y ningún problema. ¿El envasador asume el coste de los envases por el sistema de depósito, devolución y retorno, pero tiene también un coste por los envases del poseedor final? No. A ver, un envase o está puesto en el mercado o es reutilizable o es de un solo uso. Si es de un solo uso, se adhiere a un scrap y efectivamente ustedes como envasadores abonarán por la organización y la financiación. Si ustedes como envasadores deciden que un envase es reutilizable y lo van a poner a través de un sistema de depósito, devolución y retorno, por supuesto que tendrán que costear ese sistema y la gestión de residuos solamente será de los envases que salgan del mercado. Para las empresas que fabrican envases industriales y el diseño es propio, ¿qué exigencias de mercado existen? ¿Qué exigencias en cuanto a la certificación tenemos? ¿Y qué tenemos la obligación de entregar a nuestros clientes? ¿Vale? Inciso, Borja, te insto a que me mandes un email particular con tus características y te mandamos qué certificaciones tienes que tener para demostrar la cantidad de material reciclado, si el envase es reutilizable o no es reutilizable, las exigencias del mercado. Por ahora, este nuevo Real Decreto casi todas son voluntarias, ¿vale? Pero futuros reglamentos se obligarán. Entonces, te insto, Borja, que nos hagas esa consulta por privado y te contesto. ¿Implica salir a cargo de los residuos de envase a presión? Todos los residuos de envases. Es decir, no tenemos diferenciación. Estamos trabajando, por supuesto, con empresas que tienen bombonas y bueno, una vez que el envase está vacío, pues esos residuos de envase se gestionarán. De hecho, muchos de ellos, bueno, los aerosoles y demás es otra cosa, pero muchas grandes bombonas, casi todas tienen sistemas de depósito, devolución y retorno. Si somos envasadores industriales, ¿hay que declarar los envases primarios, secundarios y terciarios por separado? Sí, van a ver ustedes que tendrán que declarar cada uno de ellos, porque como hay que separar, es decir, envases de un solo, comerciales, industriales, domésticos. En cada uno de ellos, si es de un solo uso, reutilizable. En cada uno de ellos, si es primario, secundario y terciario. ¿Qué diferencia hay entre gestores de residuos privados y un scrap de comerciales industriales? Es que son dos cosas diferentes. Es decir, y las dos son compatibles. Pues si usted es un poseedor de residuos de envases, usted tiene un gestor de residuos y esa es la ley de residuos. Dice que cualquier residuo tiene que ser gestionado por un gestor. Ahora, la ley de envases lo que dice es que si ese residuo es un residuo de envase, va a tener que ir a través de un sistema de responsabilidad ampliada del productor, que en el caso de Implica, y solamente puedo hablar del caso de Implica, como no vamos a modificar la gestión existente, lo único que será es que el gestor seguirá existiendo y habrá un flujo paralelo que hemos visto antes de información y monetario. Creo que no me ha dado claro qué tipo de envase comercial e industrial es el destinado a un profesional, pintor, control de plagas, etc. Vale, no sé si se refiere a qué tipología de envases. Es decir, un envase comercial o industrial. De todas maneras, hay una serie de CENAES a partir de los cuales se dice qué es envase comercial e industrial. Pero lo que yo les decía en mi presentación es que para saber si un envase es comercial o industrial, tiene que ver usted qué es su cliente, ¿vale? Si su cliente tiene un CENAE de industrial, usted pondrá envases en el mercado industriales. Y si su CENAE es un CENAE de comercial, usted pondrá envases en el mercado comerciales. Yo le insto a que me mande un email, Elena, y te mando los CENAES que dicen que son comerciales e industriales. Una vez dado de alta como productor de producto,
hay que notificar los envases comercializados en el 2022 al Ministerio. Efectivamente, en el 2022 antes del 31 de octubre. Pero ojo, que usted tiene que también declarar el 21 antes del 31 de julio. Diferencia entre industrial y comercial, justamente lo que les he dicho, va por CENAES de su cliente y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Buenos días. Las tasas eurotonelada que se graban los embalajes que pongamos en el mercado, ¿harán que se modifiquen las tarifas de gestión de los residuos aguas abajo o esto es independiente? Las tarifas de gestión de residuos no creo que se modifiquen, porque lo que se modificará es el precio que ustedes cobren por el producto envasado. ¿Por qué? Porque esta ley obliga a que ustedes repercutan el coste de adhesión al scrap, la cuota que pagan al scrap, los euros tonelada, lo tienen que repercutir en su factura. Entonces, a partir del momento, en enero del 2025, que ustedes ya le pagarán al scrap X euros tonelada por los envases que ponen en el mercado, esa cuantía tendrá que aparecer en sus facturas. Somos gestores. ¿Cuál es nuestro papel dentro de un scrap? ¿Hemos de adherirnos como servicio a nuestros clientes? A ver, su papel tienen dos. Un papel ahora, estamos en la fase de proyecto. En la fase de proyecto les solicitamos que se adhieran como uno más y van a participar en comisiones, tendrán toda la información, podrán ayudarnos a diseñar esa futura gestión de residuos de envases y en un futuro tendrán que adherirse solamente al scrap. ¿Para qué? Para que todos nuestros poseedores finales puedan gestionar residuos. En un futuro, la adhesión es gratuita, por supuesto. Todos los gestores podrán adherirse de manera gratuita. En el caso de que ustedes, como gestores, quieran participar en esta fase de diseño, sí que tienen que pagar la cuota de adhesión. Un ejemplo de los palets reutilizados y reciclados, ¿cuál es la diferencia y cuál será su implicación legal de usar uno u otro? A ver, realmente implicación legal ninguna, la que ustedes consideren oportuna. Es decir, si son envases reutilizables está fenomenal, porque les quitan la obligación de gestionar ese residuo. Entonces, ustedes se la devolverán a su proveedor y se acabó. ¿Que son de un solo uso? Pues ustedes tendrán que gestionarlo con un gestor. No creo que haya implicación legal. Cada uno elegirá un sistema. Bueno, más que ustedes, elegirán por ustedes los fabricantes de envases, de palets, y dirán cómo se van a poner en el mercado. La lata de adhesivo que lleva tapones, etiquetas, que va en un palet al cliente, ¿hay que separar los materiales o se considera un ente único? No, está separado. Es decir, la lata, el tapón, si el tapón es separable, por supuesto, será separado. La etiqueta es otro elemento diferente, a no ser que sea una unidad que se fabrique conjunta. Vuelvo a repetir, esté todo pegado. Pero si ustedes ponen la etiqueta, ponen la lata, ponen la etiqueta, ponen el tapón, son elementos diferentes que tienen ustedes que declarar. Una vez que se pongan en marcha los scraps, debemos identificar qué residuos de envases, embalajes de nuestros suministradores en función del scrap al que estén adheridos. Depende del scrap en el que estén. Es decir, nosotros, como vamos a abogar por los acuerdos con poseedores finales, pues ustedes podrán, como poseedor final, gestionar sus residuos con nosotros de manera conjunta. Y nosotros luego ya los diferentes scraps por diferentes acuerdos que vamos a ir haciendo, pues nos apañaremos. Son las 10:33, teníamos esta convocatoria hasta las 10:30. Veo que hay muchísimas más preguntas. No sé si, Sandra, puedes copiarlas un poco todas antes de que cerremos esta conversación e intentaremos, si hay alguna que no se ha repetido, la mandaremos en el cuerpo del email que les vamos a hacer llegar con alguna duda que no se haya repetido. Y en el caso de que sea una pregunta particular suya, como hemos dicho, info@confecoy.com es el punto de información. Les haré llegar entre hoy y el lunes toda la presentación, por supuesto. Les diré dónde va a estar colgado el vídeo y les mandaré el protocolo de adhesión y les insto que, bueno, si tienen cualquier duda que nos consulten. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Espero que por lo menos les haya aclarado un poquito las obligaciones que ustedes tienen como envasadores y vean un poco la luz de este complejo Real Decreto. Y bueno, lo dicho, aquí estamos para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y lamento no tener más tiempo para poder seguir respondiendo a preguntas que nos podríamos tirar aquí, no sé, 3 años. Muchas gracias a todos por su presencia y, bueno, estén atentos al LinkedIn que iremos elaborando nuevas jornadas. Gracias. Gracias, buen fin de semana.